siento la unción. Diciendo que no, aquí también. Y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Bien, vamos a comenzar en esta mañana con un tema que es bastante importante. Te invito a leer la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, del capítulo 5. Vamos a leer el verso 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Gloria a Dios. Está después de los Colosenses y antes de Primera de Timoteo. Que Colosenses y Timoteo da la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 20. Es bastante cortico, gloria a Dios. Y nos hace una recomendación. Dice la palabra y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No menospreciéis ¿la qué? La profecía, gloria a Dios. Yo iba a decir la Escritura. No menospreciéis las profecías. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendícelo, Dios, para que sea viva y eficaz, para que sea cortante como una espada de filo, tiene que penetre, hasta partir del corazón y el alma. Señor, ministranos a través de ella. Señor, capacita nuestros oídos para oír, porque la fe viene por el oído. Desautorizamos todo espíritu de entretenimiento, todo pensamiento fijo, todo cansancio, en nombre de Jesús, y en tu mano nos encomendamos dando las gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos en esta mañana, dando gloria a Dios, y a su nombre sea la gloria. No menospreciéis las profecías. Este es un tema que se ha vuelto bastante espinoso, controversial, porque en algunas iglesias la profecía ha caído en desuso, no la utilizan, la prohíben, dicen que ya no hay profeta. En otras iglesias se usa, gloria a Dios, y en otras iglesias abusan, pero tenemos el desuso, el uso y el abuso. En alguna parte están abusando. Porque algunas iglesias dicen que ya no hay profeta, que ya no hay profecía, porque malinterpretan un texto que está en el Evangelio según San Jesús, en el capítulo 16, verso 16. Y también en Mateo capítulo 11, pero en un solo texto yo creo que basta. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todo se esfuerza por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Dice que Juan es el último profeta. Y de Juan para acá no hay profeta. Sin embargo, Pablo dice que no debe menospreciar la profecía. En algunas iglesias pues enseñan que sí, hay revelación. En otras iglesias, hermanos, están abusando el uso y el abuso de los dones, de los profetas. La expresión de que Dios me dijo, que Dios me reveló, que así dice el Señor, se ha vuelto en alguna iglesia una frase de cajón. La tenemos a flor de la reciente, hermano, Dios me dijo, Dios me mostró. Y de pronto, no es que Dios haya mostrado, ni que Dios haya dicho, de pronto un sentir que uno tiene. Pero usted debe diferenciar entre lo que es un sentir y cuando Dios está hablando. Porque si yo digo que Dios me dijo y es un sentir y lo que digo no se cumple, yo estoy haciendo pasar a Dios por mentiroso, porque yo estoy diciendo que Dios lo dijo, ¿verdad? Y si no se cumple, estoy poniendo en boca de Dios una mentira, y eso es peligroso. Porque la Biblia dice, hay aquel que diga, ¿qué es lo que dice Moisés? Que Jehová ha dicho sin que no haya hecho nada.
porque estamos poniendo en boca y eso es mentira. Entonces, de pronto el desuso, eso está mal. El uso, pero lo debemos usar bien, o el abuso. A veces abusamos de lo económico. La profecía está vigente, no, sí está vigente, porque el apóstol Pablo, por poner un ejemplo, en primera de Corintios, él dice de que quisiera que todo el mundo hablara en lengua, pero es mejor que profetizar, porque el que habla en lengua habla misterio, pero que profetiza habla los hombres. Y ya en el libro de Hechos habla de un profeta que fue a Gabo y ya había muerto, y una hacía de Felipe era profeta, o sea que después Juan hubo muchos profetas. No es cierto que la profecía terminó con Juan o el don profeta. Efectivamente más de la iglesia es profeta de oficio, y hay gente que tiene el don de profecía, que son dos cosas diferentes. Para hablar del don de profeta, de oficio, no, tenemos que, hermano, la facultad de Dios siempre ha sido eterna, la facultad de Dios. O sea, Dios no ha ido evolucionando, Dios no ha ido creciendo en poder, tampoco ha ido menguando. Dios siempre ha sido Dios, su poder es eterno. Él es el gran yo soy. Pero debemos entender, hermano, que Dios, el Dios de la Biblia, tiene unos atributos divinos. ¿Cuáles son los atributos divinos de Dios? La omnisciencia, o sea, Dios lo sabe todo, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? La omnipresencia, está en todas partes, y la omnipotencia. ¿Qué significa la palabra omnipotencia? Fijando a Dios, que todo lo puede, pero también es infalible, o sea, no se equivoca. También es inmutable, o sea, no cambia. Y la gloria de Dios es inmarcesible, o sea, no se marchita nunca. O sea, Dios tiene una naturaleza divina, porque tiene atributos divinos, pero también tiene atributos humanos. O sea que Dios, a pesar de que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, infalible, también es una persona. Dios es una persona. Aunque uno no crea, Dios es una persona. ¿Por qué? Porque tiene atributos personales. Y esos atributos son compatibles. O sea, lo comparte con el hombre. Los divinos son incompatibles. A ver si me estoy explicando. Esos atributos que son compatibles, que son humanos, lo comparten con el hombre. Porque Dios, los atributos humanos es que Dios es amor, y el hombre puede entender amor. Dice que no ama no conoce a Dios. O sea, Dios es santo. Y la Biblia dice, Pedro, sé santo porque soy santo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 48, dice, sé vosotros perfectos, como Dios es perfecto. Dios es justo, podemos ser justos. Dios es Padre, nosotros podemos ser Padre. Esos atributos que Dios comparte con el hombre hacen que el hombre sea un ser humano. Los animales son seres vivientes. Nosotros somos seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios comparte su gloria con nosotros. Esos atributos que Dios comparte contigo te hacen imagen y semejanza de Dios. Los animales no fueron hechos imagen y semejanza de Dios, pero el hombre sí fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuáles son los dones y los dones no? Los atributos incompatibles, ¿nos pueden recordar? Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es infalible, es inmutable, su gloria es inmarcesible, o sea, no se marchita nunca, y es sempiterno. Dios tiene una naturaleza divina. La diferencia entre los seres humanos y Dios como persona es que, hermano, la diferencia es grande. Y es que Dios es Dios porque tiene los atributos. Sin embargo, hablando de los atributos divinos, y que esos atributos le dan a Dios una naturaleza divina, quiero que me acompañen a leer en el libro 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a mirar en esta mañana algo especial. Primera, segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver del verso 3 al 4. Segunda carta hace una declaración para la iglesia bastante trascendente. Y yo voy a ir haciendo una pregunta. Segunda de Pedro, quiero que lo lean esta mañana. Capítulo 1. Vamos a leer del verso 3, del verso 3 al 4. Amén.
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo le parece? La iglesia es participante de la naturaleza divina. Yo le hago una pregunta, ¿qué es participar? Porque dicen que somos participantes. ¿Qué es participar de algo? Yo en mi casa, de pronto, almorzando, y usted llega y dice, hermano, venga para que participe de la comida. ¿Qué siente usted por eso? Si yo compro un carro, yo le doy la bendición al carro, hermano, yo quiero que usted participe de esta bendición. Si yo le estoy poniendo el carro a su disposición, que lo puede utilizar. Dice que somos participantes de la naturaleza divina. Pero está hablando a los creyentes, o sea, a la persona nacida de nuevo. Cuando yo digo venga para que participe de la comida, hermano, usted puede disponer de la comida. Te estoy haciendo partícipe. ¿Cómo así que Dios participa de la naturaleza divina si acabamos de decir que sus atributos son incompatibles, que Dios no comparte con nadie? Pero hermano, a Dios le dio la gana compartir esos atributos con la iglesia, y Él es el que manda, el poder de Dios. Lo pone a nuestra disposición. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, Dios quiere decir, hermano, que Dios está en todas partes. O sea, no hay un punto en el espacio, ni un momento en el tiempo donde no esté Dios. O sea, Dios está en todas partes y en todas las épocas. Dios no recuerda, Él todo lo tiene presente. Dios el pasado lo tiene presente y el futuro. Dios conoce lo que va a pasar dentro de 20 años, pero tiene delante de sí cuando se abrió el mar rojo. Él no lo recuerda, solamente lo está mirando, porque Él es omnipresente. No hay un punto en el espacio, ni un momento en el tiempo donde no esté Dios. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia le den a Dios un carácter no, una naturaleza divina. Cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo bajó y empezó a morar en el creyente, el libro de los 6 dice, ¿verdad? El Espíritu Santo no solamente bajó del cielo a la tierra, bajó la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, y lo dividió en 9 fragmentos y se lo repartió a los hombres. Y eso se llaman las manifestaciones de el Espíritu Santo. Está en 1 Corintios capítulo 12 del 6 al 9. O sea, pues yo la omnipotencia y las operaciones en 3 pedazos se llaman los dones de poder. La omnipotencia se llama los dones de poder, o sea, fe, milagro y sanidad. La iglesia con sus dones hace lo que Dios hace. O sea, la iglesia con sus dones tiene a disposición el poder de Dios, ¿verdad? Y lo tenemos. Si usted lo cree, verdad, y si no lo cree, también lo cree. La iglesia tiene poder. Ese es el equipo sobrenatural que Dios para la iglesia. Eso opera en lo sobrenatural. Dios cogió la omnipresencia, la omnisciencia, y lo repartió en 3 fragmentos que llaman los dones de revelación, y eso vamos a hablar esta mañana, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Se conocen como los dones de revelación. Y la omnisciencia, Dios tomó y lo repartió en 3 fragmentos que se conocen como los dones parlantes, o sea, lengua, interpretación de lengua y profecía. Entonces son 9 dones. ¿Cuáles son? 2 de poder, ¿me lo recuerdan? Fe, milagro y sanidad. 2 de inspiración, son 3, que es palabra de ciencia, palabra de sabio y discernimiento de espíritu. Y los otros son parlantes, o 2 de inspiración, que es lengua, interpretación de lengua y profecía. O sea, con ese equipo sobrenatural, la iglesia se mueve en lo sobrenatural. A través de esos dones, hermanos, la iglesia ve lo que Dios ve. La iglesia oye lo que Dios oye.
La iglesia está donde Dios está. La iglesia hace lo que Dios hace. Hermano, bendizo a Dios por esos dones, gloria a Dios. La iglesia se puede mover en lo sobrenatural a través de los dones espirituales. Pero entonces empecemos a mirar los dones de revelación. Hermano, que Dios sigue revelando. Hay revelación en la iglesia, que el diablo trata de imitar en eso un espíritu de adivinación. En el mundo hay adivinación, en la iglesia no hay adivinación. En la iglesia hay revelación. La revelación es Dios, la adivinación es del diablo. Pero hay un hilo bien delgado entre la adivinación y la revelación. En la iglesia de pronto se está metiendo mucho a adivinación. La gente está adivinando, los profetas actuales. Yo diría que el 80% están adivinando. Están tirando a llevar. Dios me está revelando, hermano, que tú tienes billetes a 50.000 en el bolsillo. No, eso no va a ser verdad. Dios me se va a poner eso. Cuando Dios revela algo en la iglesia es algo trascendente. Algo que es importante. El hermano tiene un interior amarillo. ¿Para qué interesa eso a la iglesia? Además, eso es adivinación. Y de pronto es verdad, pero es una adivinación. O sea, cuando Dios habla, hermano, la iglesia tiene una cosa es cuando Dios habla, y otra cosa es cuando la persona está adivinando. Pero de pronto la persona puede hablar así, señor, y viene el diablo con ella, es la persona. O sea, cuando la persona está hablando, dirá, pero si es el diablo confunde. Si es Dios, hermano, yo diría, estremece, Entonces debemos entender esto, que en un servicio se puede revelar tres clases de espíritus. Puede ser el Espíritu Santo, y eso es un milagro, porque no sobrenatural. Dios habla, a través de un mensaje de lengua o a través de una palabra de ciencia. Dios habla, hermano. Y cuando Dios habla, hermano, eso confronta y eso es también. Uno sabe cuando Dios está hablando. O de pronto hay el diablo también profetiza. Y el diablo también habla en lengua, y el diablo también puede decir a Cristo el Señor. Y eso confunde, la gente sabe confundir. Confunde y Dios impacta el gobierno, Dios impacta. Y si la persona, bueno, hermano, es como ni da frío ni da calor, porque es la persona. Así es el Señor, son los míos. Pero a mi pastor no le faltará, y el lugar del cambio, eso ya está escrito, eso no es profecía, ya eso está escrito. Ese está pasando de profeta, pero está hablando de él, no es un espíritu, es él citando una cuestión bíblica, y eso está revelado. Entonces, ¿qué es una palabra de ciencia? La palabra de ciencia, quien tenga ese don, hermano, es profeta. Porque el mecanismo que Dios le da a un profeta es los tres dones de revelación, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de juicio. No importa. Yo hago encontrar en el Instituto Bíblico hasta 120 personas. Allá oyen allá atrás. ¿Qué es una palabra de ciencia? Es una revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo de ciertos hechos que están en la mente de Dios. Algo que Dios está viendo, algo que Dios sabe, pero que la iglesia por sus facultades naturales no las puede ver. Entonces Dios a través de un milagro se las puede revelar a una persona para que la persona lo profetice. En el momento que una persona tiene una palabra de ciencia y se para en el púlpito y la profiere, se la dice en voz alta, que está profetizando. Pero esa profecía es una palabra de ciencia. Entonces, hablando de esta ciencia, hermano, hay varias clases de ciencia. Debemos entender que hay una ciencia natural, hay una ciencia espiritual y hay una ciencia que es el don de ciencia, son cosas diferentes. Es más, hay una ciencia diabólica. La Biblia dice en Santiago que la ciencia diabólica es aquella que es animal y es diabólica. Porque, hermano, una persona vaya al cogollo de la cocaína, de la amapola, y ahí saca una sustancia, eso es ciencia. Esa ciencia, ¿para qué la está utilizando? Para dañar a la juventud.
hacer la cocaína, hermano, eso es un científico. Usted no es capaz de hacer un gramo de cocaína. Pero la gente lo hace porque eso es ciencia, eso es conocimiento. Pero alguien dice que el hombre tiene ciencia, pero no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento para saber utilizar la ciencia, por ejemplo, la ciencia médica, hermano, esa ciencia de Dios. Porque estos hombres utilizan la ciencia ¿para qué? Para salvar vidas. Pero coger el rayo láser y hacer un arma mortífera, o coger el arma de bombonero para tirarlo y matar a esa ciencia, hermano, es animal y diabólico. El hombre tiene ciencia, pero no conocimiento. Porque el conocimiento, hermano, lo da Dios. Una cosa es la ciencia y otra cosa es el conocimiento, la sabiduría. Tiene ciencia, pero para lo malo. Tiene ciencia, pero para hacer el plan de cómo vamos a estafar, cómo vamos a delinquir, cómo vamos a ahora la gente lo está engañar. Sí, es una ciencia que viene desde el mismo infierno. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que hay una ciencia espiritual, hay conocimiento espiritual. Y el que tiene creyentes, como corriente, ¿no? Todo lo que tenemos es una ciencia, un conocimiento espiritual. ¿Qué pasa con mi hermanito que de pronto lo que tuvo el primer año del elemental, los 5 años, hermano, y te da una enseñanza sobre la parábola del mayordomo infiel, hermano, que de pronto usted coge el más inteligente del mundo, hermano, y te raja. Usted puede traer, hermano, a la persona más eminente en el mundo, quién será, quién sabe, y que le dé una enseñanza sobre Mateo capítulo 24 y se raja. Pero para cualquiera que, hermano, y se le explica por qué, porque los hermanos tienen inteligencia espiritual. Pero eso es diferente al don de palabra de ciencia, porque la inteligencia espiritual que tiene creyente es una conquista. Usted la conquista tras ayuno, de oración, de vigilia, es una conquista, pero el don de sabiduría es un regalo. O sea, te viene directamente Dios sin que tú hagas ningún esfuerzo. Tiene como dentro de un tubo. Entonces, ¿qué es una palabra de ciencia? Es una revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo de ciertos hechos que están en la mente de Dios. Entonces, para entender bien esto, vamos a poner unos ejemplos de algunos ejemplos bíblicos para ver cómo se manifiesta y para qué sirve. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchas palabras de ciencia, que en el Antiguo Testamento es lo correcto. Primero vamos a mirar la palabra de ciencia. ¿Para qué sirve un don de palabra de ciencia? Para advertir a un rey del plan de destrucción del enemigo. Primera de Reyes, capítulo 6, del 9 al 12, encontramos una historia. El rey Israel tenía guerra por el Segunda de Reyes, capítulo 6, ahí hay una palabra de ciencia. Hermanos, bendito Dios por estos hermanos que tienen don de palabra de ciencia. Yo nunca lo he podido tener. Nunca dentro de ciencia yo te digo. Hay un abuso de los odios, porque muchos predicadores a veces dejan que y empiezan a ponerle la mano a los hermanos y empiezan a profetizar a uno por uno. ¿Por qué predican? Salen a yo te digo. Dale una palabra de ciencia, la mano fuerte en la persona que es peligroso. Es que una palabra de ciencia es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una espada, una espada. La palabra de ciencia es una arma constante, es peligrosa. Dice que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es como una espada de dos filos. Y una herramienta, cuanto más cortante es, más cuidado hay que tener. Un niño de 5 años no le da un cuchillo como maternal, eso es usar matariles. ¿Qué consideran los matariles para qué? Es usted con cualquier madre que pueda quitar. Un niño de 5 años con un cuchillo de eso no es peligro.
porque se puede hacer daño él mismo o le puede hacer daño a otra persona. Y a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios es un arma cortante. Y así como se puede hacer bien, también se puede hacer. Y ahí es donde me refiero yo al uso y al uso. Vamos a mirar algunos ejemplos, pero vamos a dar alguna recomendación. Si usted va a profetizar y le pone la mano a una persona, mire bien lo que le va a decir. Porque hay cosas que son delicadas. Hay cosas que hay que decírselo a la persona de una manera como que personal. Hay cosas que son delicadas, que tú no las puedes decir por el micrófono con la mano puesta a la persona, que hermano, usted está que Dios me dice que está en adulterio, arrepiente. ¿Sabe qué salir de la iglesia? Eso sí, mire, para quién es que está en adulterio. Esas cosas son delicadas. Porque es delicado, una profecía esa puede hacer mucho daño. La verdad, cuando uno se da a decir, hermano, puede causar mucho daño. Por eso en el barrio de Unión, en un punto de ayuno, el predicador, que era un profeta, se bajó y le puso la mano a una hermana y le dijo, arrepiéntete porque estás sin adulterio, y ahí estaba el esposo. Si era verdad o era mentira, hermano, no se sabe. En el caso que fuera verdad, hermano, él no debía haber hecho eso a través del micrófono. Porque eso, hermano, decir eso en voz alta, público, eso es un delito. Eso se llama, el delito de decirle a una persona, hacerlo ensuciarle a una persona. Eso se llama difamación. Eso es difamar. Eso es predicar. Y ahora que hay tanto internet, hermano, y que una persona y de WhatsApp, y hermano, te pueden demandar. En tal iglesia, el pastor, hermano, es peligroso hablar de algún problema que tengo, hermano, porque lo está difamando y es un delito en la autoridad civil, porque la persona tiene derecho al respeto del buen nombre. Estás en adulterio, arrepiente, hermano. A los 3 meses estaban firmando el divorcio. El divorcio, o sea, esa profecía que hizo dañó una familia, dañó un matrimonio y cayó un niño, hermano, en desgracia. Porque la profecía, hermano, es una espada de doble filo que se puede hacer bien, pero también se puede hacer mal. Pero ¿para qué sirve, hermano, el don de profecía? De cómo no es para mirarle la lagaña por a él, hermano, porque para que te vea mi defecto, hermano, eso sale a los escrituristas. Ahí en la porción que le dije, segundo libro de Reyes, capítulo 6, del 1 al 12, dice que el rey de Israel tenía guerra con el rey de Siria. Estaban en guerra. Esa gente siempre fue en guerra. Los sirios, los griegos, los israelitas, no siempre también guerra. Y el rey de Siria hizo un plan para capturar vivo al rey de Israel. Parece que el rey de Siria tenía espías. Los espías siempre existieron, el espionaje siempre existía. Y se dio cuenta que el rey de Israel iba a un lugar y el espía que tenía el rey de Siria, Israel, se lo dijo, para en tal y tal lugar matar al rey de Israel. Entonces el rey de Israel, el rey de Siria, se encerró en un cuarto a prueba de micrófono, a prueba de todo, y hizo un plan con sus generales de capturar vivo al rey de Israel, porque sabía por dónde iba a ir. Lo hizo en secreto. Pero hermano, en Israel había un profeta que se llama el profeta Eliseo. Y a ese profeta, hermano, Dios hizo que el profeta oyera la conversación del rey allá en la recámara más oculta. O sea, en ese momento el profeta se hizo a Omni, siento que sabía algo que yo sabía y yo se lo reveló. ¿Y qué hizo el rey de Israel, hermano? Se puso un tiro, que lo advirtieron, no vaya a ese lugar que los sirios te están esperando. ¿Cómo le parece? Es una palabra de ciencia. Y evitó que el rey de Israel, que era hermano del rey de Siria, cuando el rey de Siria supo eso, hermano, dice que se le aguó el corazón.
Aquí tiene que haber un espía, porque eso lo hicimos en un lugar secreto, nadie lo vio, solamente ustedes. ¿Por qué tuvo que el rey Israel enterarse si eso lo planeamos en la cámara esa antisonido, antimicrófono? No lo general le dijo, lo que pasa es que hay un profeta, gloria a Dios. Vamos a mirar, hermanos, este texto bíblico, es importante, segunda de Reyes. Es importante eso, hermanos, y yo pienso que seguramente en la iglesia necesita palabra de ciencia ahora, gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, capítulo 6. Dice el verso, bueno, lo que comenzamos del verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Eso lo dijo el rey. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no vayas por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse, o sea, estaba advertido. El profeta le dijo: no vayas ahí porque te están esperando. Porque había oído la conversación del rey de Siria con su general. Ahí te están esperando. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo le dijo: no me declararéis vosotros quién de los vosotros es del rey de Israel. Aquí hay un cómplice, un espía. El espionaje siempre es existido. Entonces uno de los siervos dijo: no, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Entonces, ¿qué hizo el rey de Siria? Pero eso es muy importante. Yo debería tenerlo aquí en iglesia, que está una persona, hermano, que aquí en la iglesia, hermano, no vaya por allá hasta que nos advierte el peligro anterior. Una persona importante. Captúrenlo porque lo quiero tener en mi corte para que también me advierta. Entonces mandó un escuadrón para capturarlo. Usted puede seguir leyendo la cuestión, porque no es una persona así, hermano, cualquiera que te diga los peligros, te hable de antemano los peligros. El rey no cayó gracias a un profeta que le advirtió de antemano lo que el rey de Siria estaba planeando. Mire, yo recuerdo cuando yo era joven, estaba en el paseo de jóvenes para llevar centrado, y íbamos a un paseo. Los jóvenes siempre hacían camipero, ahora no pueden hacer paseo, no. Ahora la iglesia hace un paseo y contrata un bus. Y si eso hubo un accidente, hermano, se lo corre el presidente del posible. O sea, cualquier accidente que tenga la iglesia por allá, hermano, ya eso es. El asunto hubo una fundación, yo creo que usted está informado. En esa época de pronto, entonces estaban dando el anuncio, los pasteles valen 50 pesos y el paseo tanto, dando ya los anuncios del paseo. Los jóvenes, se paró un profeta: no vayan a ese paseo. Así dice el Señor. Y se formó el harto mango porque ya los jóvenes habían contratado esa empresa de no devolver la plata. Se habían invertido. Siempre dicen los jóvenes: hermano, pero esto no es Dios, hermano, que si hubiera sido Dios no hubiera perdido antes de tiempo. No es posible que ya vamos a perder la plata. Entonces, no, y la hermana dice de el pastor. No, nadie fue, porque en esa época la gente le creía a los profetas. Se perdió la plata, se dañó el paseo, hermano, y como a la semana estábamos orando en el cuarto de oración de la iglesia y un demonio se manifestó. Y el demonio dijo: si hubiera ido el paseo, hubiera ahogado a dos. O sea, el diablo está esperando a dos hermanos para ahogarme, pero Dios se adelantó, gloria a Dios. Ya no sufrió la pérdida, porque en la iglesia hay un profeta. Gracias a Dios. Por entonces, ¿se necesitará un profeta ahora, hermano? Sí se necesita. Porque la profecía, hermano, sirve para muchas cosas. ¿Para qué más sirvió el don de palabra de ciencia en la Biblia? Para delatar a un hipócrita
Segunda de Reyes, capítulo 5, del 20 al 27. Mire esta importancia. Y ahí tenemos el asunto del ayudante del profeta Eliseo, que era bastante ventajoso. Capítulo 5, la historia de Naamán el sirio. Naamán viene a Israel, y alguien allá dijo que era un profeta que podía sanar de la lepra, y se enfrentó con un escolta, pero fue bueno del rey. Le digo, o sea, acaso Dios para quitar la lepra, pero dice el rey, que venga acá para que sepa que hay un Dios en Israel. Y el general se paró en la puerta y pensó que el profeta iba a decir, bájate, y iba a hacer alguna ceremonia, y se ve y zambúllete en Jordán 7 veces. Dice el Naamán el leproso, ¿acaso en Siria no está el río Habana y el Fafar, que es más limpio que el Jordán? Y se devolvió, pero no es siempre dice, Señor, pero si el profeta tuviera hecho algo más duro, no hubiera hecho. Y convenció a y se zambulló en Jordán 7 veces, y la piel salió como los niños, salió siempre. Entonces, Naamán va donde el profeta para darle una siembra, ¿qué dicen ahora? Una ofrenda. Una siembra. Bueno, si usted tiene una siembra, no la traiga a la iglesia. Porque cuando una persona era leprosa y Dios la sanaba, la ofrenda la llevaba el sacerdote, no al profeta. Los profetas no estaban autorizados para recoger dinero. La Biblia dice que la ofrenda se llevaba al alfolí. O sea, Dios hace un milagro para allá en una parte, hermano, y si ese profeta te pide una siembra, tráigalo a la iglesia, hermano, porque es en la iglesia donde se llevaba los tiempos a profeta. Entonces el profeta no lo aceptó. ¿Y por qué no lo aceptó? Porque él no era sacerdote. Hubiera cometido un prevaricato, ¿verdad? El robo. No lo aceptó. Entonces el general salió con una muda de ropa y unos lingotes de plata, se fue, y Heisi, el ayudante, que un poco sin vergüenza, se fue detrás del general sin que nadie lo supiera. Y cuando el general se dio cuenta que ahí venía atrás, se levantó y dice, ¿qué va algo más? Dice, no, lo que pasa es que mi amo, el profeta, me va a decir que allá de los cerros vinieron unos, oye, tremendo camión que le metieron, unos hombres, y que le mande lo que le iba a dar, porque se lo va a dar a los que vinieron. Y el general se baja del caballo, toma los frenos y se lo entrega a Heisi. Era un canje mercenario que nadie lo está viendo, por lo menos el profeta no lo está viendo. Entonces él llegó y escondió la siembra, una siembra para Dios. Dice el representante del profeta, dice, ¿de dónde viene Heisi? Tu siervo no ha estado en ninguna parte. Dice el profeta, no ha estado mi espíritu allí. O sea que Dios tomó el espíritu de él y lo llevó al lugar donde estaba haciendo el negocio. O sea, Eliseo se volvió omnipresente, porque estaba donde Dios estaba. El cuerpo estaba ya en Samaria, pero el espíritu de Eliseo llegó al lugar del negocio. ¿Cómo le parece, hermano, la importancia de una palabra de ciencia? Porque es que, hermano, la palabra de ciencia, eso dice que donde no hay profecía, el pueblo perece. El pueblo, donde hay profecía, hermano, la gente coquetea, gloria a Dios. Yo oí, hermano, en la iglesia, por ahí por los años 70, que el profeta decía que hay un hermano que fuma cigarrillo y tiene el paquete en la media. Me lo cuento. Pase al frente y si no, te llaman como. Eso los profetas de antes no eran para decir, hermano, es hermoso, Dios te va a llevar a un segundo nivel espiritual y te va a enviar a las naciones, y veo una aurea de color de luz en tu cabeza, te ves lindo, hermano. Los profetas de antes no eran sobachaquetas,
Desciende la iglesia. Porque la profecía es para edificar, exhortar y consolar. Pasa al frente y decía, los demás cierran los ojos. Marico, hemos cerrado los ojos porque eso se respeta. Y pasa que en una convención de pastores, el profeta dijo, aquí hay dos pastores que están en desacuerdo, no se gustan, son como un perro y gato, pasen al frente. Dice, no voy a imaginar que pasaba lo que Dios. Antes la iglesia no caminaba porque sabía que el profeta no podía delatar, no había tanto pecado como ahora. Ahora hay mucha gente cansada. En un culto que se hizo en una iglesia, en una convención, el profeta le empezó a profetizar a otro hermano y le dijo, no, tú te da vergüenza que te vean con la Biblia. En ese hermano está con la Biblia y era algo, pero evangélico era un poco raro. Mira, llevo una Biblia, está loco. Y mete una bolsa enseguida para que la gente no vea que lleve la Biblia. Arrepiéntete, y da el Señor para perdón. Era verdad, hermano, que el hombre escondía la Biblia. A otro que yo oyendo, y a otro Dios aquí, o sea, el otro le dijo, tú aquí en la iglesia eres un santurrón, pero en la casa de los esposos eres perro y gato. Señor, perdóname, era verdad, gloria a Dios. A otro dijo, tú te estás robando los dientes, como te digo. Sí, no, te estás robando los dientes, eres ladrón. Y yo me examinaba, yo ni me da pena que me vean con la Biblia, ni me robo los dientes, ni peleo con... A mí no me pone la mano, pero y me la puso también con el Biblia. Mire, yo estaba trabajando en Pizarro y en ese época estaba yo recién casado y algunos cuando se casan como que se hace alguna deuda y la cuarta dicen que le cae uno pero no es pulgón, sino que uno hace mucho préstamo. Entonces, hermano, la cosa de poner cobre, entonces yo trabajo los domingos para tratar de cuadrar la década, porque no me alcanzaba los padres. Entonces el domingo me decía el supervisor, ¿viene el domingo? Y yo sí, debería mejor ir a la escuela, lo llevé el domingo para cuadrar la década. Pero había una iglesia por ahí que hacía el dominical a las 4, entonces yo iba a las 4 a la caballería y me pone la mano. ¿Por qué coge el domingo para cuadrar la década? Yo quedé, eso me hace por la cabeza, pero no solamente te dice, sino que te da la forma de salir del cuento. Porque no solamente el soltar, sino también consolar. Dice, confía en mí, que yo soy tu proveedor. Hermano, el último día me dice, ¿vienes de no, yo? Hermano, y se me cortó su educación. Pero me lo dijo, gloria a Dios. Me lo dijo, gloria a Dios. Eso no es profeta de Dios. Entonces, ¿cómo se recibe una palabra de ciencia? Tú eres profeta, ¿cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo es que Dios te va a dar relación? Aquí hay unos puntos, dice, ¿cómo opera? Con voz audible. O sea, la palabra que tiene un don que se llama palabra de ciencia, Dios te va a hablar de manera audible. Tú vas a oír la voz de Dios y te va a hablar en español si habla en español. Si habla inglés, te habla inglés. Pablo en Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 9 al 10, dice que Jesús habló en hebreo. En hebreo, o sea, porque Pablo entendía el hebreo. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le habló con voz audible. O sea, tú puedes oír la voz de Dios. Si tienes el don de palabra, es una bendición. Yo voy a hablar de Dios, pero en la Biblia. Aquí tú también conoces la voz de Dios, porque la palabra de la voz de Dios, pero hermano, que Dios te habla a ti de manera directa es una bendición. A mí nunca Dios me ha dado de tener, porque yo no tengo el don de palabra de, o sea, que no soy profeta. Pero algunos se hacen pasar por profeta y lo que tienen es adivinar. Aquí hay una hermana que tiene problemas en el lugar y lo tiene hermano y cuatro de la hermana, pásame de 5. Aquí el hermano que tiene problemas económicos, nadie te pasa más de Dios. Pero no es Dios, tú estás adivinando, porque hermano, eso es seguro. Si lo vi llamado y una hermana, Dios me está revelando que aquí hermano que tiene problemas económicos, te advierto que esto se llena de gloria de Dios. Pero soy yo. Pero Dios te va a hablar de manera audible. ¿Cómo se llama eso? Palabra
Cuando tú la prestas, entonces es una profecía que vino a través de una voz audible. ¿Cómo más habla Dios? Bueno, a través de una visión. Libro de los Hechos, capítulo 16, del 9 al 10, capítulo 2, perdón. Una visión, sí, Hechos 16, del 9 al 10. Ahí habló de una visión de un varón macedonio. Entonces usted que una visión, o sea, ahí Dios no le habló al Pablo de manera audible. Le habló a través de una visión de un varón macedonio que le dijo: ven a Macedonia y ayúdanos. Ahí quien está hablando era Dios, pero a través de una palabra de ciencia. O sea, Pablo vio un varón macedonio, pero quien está hablando era Dios. ¿Cómo le habló? A través de una visión. O sea, Dios te puede dar una visión. Y esa es una palabra de ciencia. Pero Dios habla de diferentes maneras. Hay hermanos que también se paran viendo visiones, eso también tiene sus... Dios les muestra, Dios me mostró, y me mostró, y mire bien qué es lo que está pasando. Porque lo que Dios muestra, hermano, eso se cumple. Efectivamente, Pablo llevó a Macedonia, hermano, y fundó la iglesia de los filipenses, que fue una de las iglesias más poderosas, porque Dios lo necesitaba ver en Filipo, la capital de Macedonia. Dios no se equivoca, yo me puedo equivocar, por eso digo, hermano, yo tengo un sentir, pero hermano, que yo te digo que te dijera, hermano, eso es peligroso. A través de un libro, a través de una, pero ¿cómo más opera? A través de un sueño. Dios te puede hablar a través de un sueño. Segunda de Mateo capítulo 2, que es un de Mateo. Verso 12. Ahí Dios dio una palabra de ciencia a los sabios que vinieron de Egipto a adorar a Jesús. Segunda de Mateo capítulo 2. Verso 12 dice: y les fue revelado por sueños. Ellos estaban durmiendo, que volvieran a su país por otro camino. Una palabra de ciencia, sí, pero Dios no lo hizo de manera audible ni a través de una visión, fue a través de un sueño. Pero estas modalidades de Dios también hay que tener cuidado, porque no todos los sueños de Dios son revelación. Hay sueños que son pesadillas. Y entonces el hermano quiere que tú le des la explicación o la explicación. Yo soñé esto y esto y quiero que usted me lo interprete. Hermano, pero si fue Dios. Que tú te pegas con una naturaleza Zaragoza y te acostaste y que se hasta años que andan volando, gloria a Dios. Pero no una revelación. Fue una. Hay sueños naturales, tú te acuestas pensando en algo, hermano, y en la noche la mente se te devuelve y sueñas como un tipo que viste, porque la mente tiene ese poder de proceder lo que tú viste. Entonces esos sueños no son de Dios, los sueños son de Dios, son impactantes. El sueño que tuvo Nabucodonosor, se le perdió hasta la petita, como los sueños que tuvo José. Dios le habló a José y a muchas personas me refiero a través de sueños. Un sueño puede ser una palabra de ciencia, pero Dios también puede hablar a través de un éxtasis. O sea, el éxtasis de la persona ni está durmiendo ni está despierta. Es un éxtasis como el que tuvo el apóstol Pedro allá ¿dónde estaba Pedro? En Jope. Y cuando él estaba en Cesarea, entonces Pablo tiene una visión del lienzo que subía y que bajaba. Pero fue un éxtasis. Pues a través de esa forma, Dios puede dar una palabra de ciencia y también a través de un síntoma. Eso no lo dice la Biblia, pero hay hermanos que han tenido la experiencia, que están predicando,
y de pronto sientes un malestar. Dice, no, pero no tengo nada, tengo malestar. Pero es que ese malestar que tú estás sintiendo tiene una persona en la congregación. O sea, Dios te está haciendo sentir lo que la persona está sintiendo. Pero para eso el profeta tiene que tener discernimiento de espíritu. Y entonces dice aquí un hermano que tiene esto y este hermano, y la persona pasa porque Dios te puso el síntoma a ti para que tú sepas lo que está sufriendo el hermano y hagas el hermano. Y cuando Dios llama a alguien, hermano, es porque lo va a sanar. O sea, si tú vienes a la iglesia y el profeta o el predicador dice que hermano que tiene este hermano y este hermano pasa por Dios. Porque Dios no te hace pasar solamente por eso, Dios te va a hacer pasar para hacerte un milagro, gloria a Dios. El día que alguien diga, aquel hermano que tiene este hermano y él bueno, pasa, gloria a Dios. Yo una vez tenía un quiste, hermano, que me estaba doliendo, no estoy diciendo que pudimos hacer una presentación, una campaña y fuimos al culto y el predicador, y aquel hermano que tiene esto y tiene un quiste y en este momento le está doliendo, pase al frente, hermano, y yo pasé y se me quitó enseguida. Porque Dios llama para hacer milagros. Entonces son tres dotes de revelación, palabra de ciencia y otro es discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? Dice, no hay discernimiento. Porque hay un discernimiento natural, que la gente lo llama malicia indígena. La mamá sabe cuando el hijo le está mintiendo. Es un discernimiento, pero es natural. No es todo espíritu. Usted sabe cuando la persona está angustiada, usted lo puede discernir. Pero hermano, eso se discierne en lo natural. Ustedes disciernen cuando una persona tiene gozo. Porque eso se puede discernir en el campo natural. Pero no es discernimiento, sino el discernimiento de espíritu. Entonces el discernimiento de espíritu, dando la definición que es el discernimiento de espíritu, que hace lo confundimos con malicia indígena. Parece que confundimos el discernimiento de espíritu para mirar la lagaña en el ojo. Vale, yo me muero que no mal. Pero antes de tratar de sacarle la lagaña ahí, no le sácate primero la tuya, gloria a Dios. Y Dios me reveló discernimiento de espíritu. Concede revelación sobrenatural al mundo de los espíritus para determinar el origen de un milagro. A esto lo digo más despacio y más claro. El discernimiento de espíritu te hace ver a ti el mundo espiritual. O sea, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. O sea, a través del discernimiento de espíritu, la persona mira el movimiento espiritual en la iglesia. ¿Sabe qué espíritu está moviendo? ¿Qué es el discernimiento espiritual? Concede penetración sobrenatural al mundo de los espíritus para determinar el origen del milagro. Es de revelación, sí, es de revelación igual a una palabra de ciencia, pero hay una diferencia entre una palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Que una palabra de ciencia es un milagro que te muestra algo que no es un milagro. Pero el discernimiento de espíritu es un milagro que te muestra otro milagro. ¿Cómo así? Si en este momento aquí en Carrizal hay un hermano que de todo no está aquí, que tuvo un problema en la casa, yo no lo puedo mostrar aquí. O sea, tiene un enfermo, no puedo decir que tiene un enfermo, pero yo no lo sé. Es un milagro, hermano, que en Carrizal hay una persona enferma. No. Eso es algo natural. Pero yo me lo puedo mostrar a través de un milagro. ¿Te voy a explicar? O sea, que yo lo sé que es un milagro, pero que la persona esté enferma no es un milagro. Es la palabra de ciencia, es un milagro que te muestra algo en el plano natural, mientras el discernimiento de espíritu es un milagro que te muestra algo en el plano espiritual. Así me hizo explicar. Y repito lo que ya explica. En un culto se pueden mover tres espíritus. Puede ser el Espíritu Santo, y ya se ocupa algo en lo sobrenatural.
Todo lo que el Espíritu Santo en la iglesia es un milagro. Si la persona danza, un milagro. Si la persona habla en lengua, un milagro. Si la persona profetiza, un milagro. Si la persona que el piso, un milagro. Pero el diablo también tiene el espíritu y también se puede mover en la iglesia. Y también ocupa algo en lo sobrenatural. Entonces, la persona danza y pierde el control, se cae sobre la batería, se cae sobre el abanico, el relato tres sillas, y etcétera, etcétera. Hay que mirar porque de control es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo lo hace decentemente y en orden. El Espíritu Santo no te va a empujar para que tú te hagas una sábana. Eso no va a ser el Espíritu Santo. Ni tampoco te va a tumbar para que con el bostillo te partas de la clavícula. El Espíritu Santo no hace eso. El espíritu del diablo también se ve, y eso también ocupando en lo sobrenatural. O sea, los dos movimientos son milagrosos, porque el diablo también hace milagros. Pero está el espíritu humano. ¿Qué es, hermano? Ni da frío, ni da calor. Por eso dice probar los espíritus, pero es el Espíritu Santo, no es el espíritu del hombre. Pues la persona está hablando en lengua, pero él dice, el turito viene en carne, y dice, sí, es la persona. Eso no es para probar el espíritu, sino si es el Espíritu Santo, dice amén. Pero si una persona está hablando en lenguas y está bajo la influencia de un demonio, hermano, pega el grito de que lo pega, el demonio no se siente saber que el espíritu viene en carne, pero no es para probar el espíritu del hombre, no, o el Espíritu Santo, o el espíritu, probar los espíritus. Entonces hay una manifestación en la iglesia. ¿Cómo se sabe que el espíritu se está moviendo? A través de un don que se llama discernimiento de espíritu. O sea, tú puedes ver en el mundo espiritual y entonces reprende al demonio. Y el discernimiento de espíritu viene siendo la base para la liberación. La persona que tiene el don de liberación tiene que tener discernimiento de espíritu. Porque la persona que tiene discernimiento de espíritu sabe qué espíritu está moviendo a la persona. Sabe si es un espíritu de borrachera, si es de mentira. Y va directamente a él. El espíritu de mentira sale, y como el espíritu diabólico sabe que la persona lo está mirando, de que sale. Porque es que se aparece un ratón aquí, pero no hay luz. Pero yo sé que hay un ratón. Y el ratón se encuentra por ahí. Usted sabe cómo va a ser. A ver si de pronto le doy, pero usted ya le pasa a la ciega. Bueno, el ratón, pues, el ratón ya no viendo. Porque yo no estoy viendo dónde está el ratón, sino que estoy dando es puro fuera, y fuera, y fuera, y fuera. Dice el demonio, pero respétale el libro afectivo que quiere que esté aquí. Y fuera, hermano, y ahí el demonio a veces. De pronto damos el escobazo donde está. Pero hermano, el que tiene discernimiento de espíritu va directamente donde está él. Después, el demonio sabe que tú estás mirando, que tienes discernimiento de espíritu. ¿Para qué sirvió el discernimiento de espíritu en la Biblia? Para detectar el espíritu de engaño, el espíritu de error. Y hay una historia en el libro de Hechos, capítulo 16. Pedro, de Pablo y los discípulos iban para la oración, y le salía una muchacha, de Hechos 16, que le profetizaba. Dice, estos hombres son siervos de Dios, que predican el Evangelio. Qué verdad tan exacta. Algunos de nosotros habían llamado confirmación de Dios, pero no era el demonio. Pero estaba diciendo la verdad. Una voz melodiosa y juvenil decía, estos varones son siervos de Dios. Que predicaran, pero Pablo tenía discernimiento de que supo que detrás de esa voz melodiosa
Y estaba diciendo, no es verdad, hermano, se escondía en un demonio. Y Pablo dijo, sal de ella, hermano, y el Espíritu salió. El discernimiento de espíritu sirve para, yo diría, para la sanidad de dolencias y calamidades, porque hay enfermedades que son de origen demoníaco. Hay enfermedades que son de origen natural. Usted tiene de pronto un problema en el oído y le duele, pero de pronto es un pedazo de cera que se secó y está doliendo, pero eso no es un demonio. O de pronto te echó un golpe en la cabeza y eso te afectó el cerebro y tienes sordera, pero no es un demonio, es algo natural. Entonces no te pongas a responder demonio, que no va a salir que ahí no hay demonios, es algo natural. Pero es un demonio de sordera. Entonces, si un demonio de sordera no ore por sanidad divina, porque no se va a arreglar, tiene que orar por liberación. Porque Jesucristo muchas veces, cuando la persona estaba así, escupía, ¿verdad? Hacía lodo, pero no reprendía demonio, sino que estaba a entender que no era un demonio, no, era algo biológico, la palabra que se biológico, era algo natural y la persona sanaba, que no había necesidad de reprender. Pero a veces nos volvemos como los rabitos eso de cuando le parten empiezan a reprender, bueno, hermano, pero no es demonio, es algo. ¿Cómo sabemos que es un demonio o es algo natural? A través de discernimiento de espíritu. Y entienda esto, detrás del reverso de la sanidad divina está la enfermedad de carácter divino. ¿Cómo así? O sea, la enfermedad no viene de Dios. Dios manda la sanidad. Pero en el reverso de la sanidad de origen divino también está la sanidad en la enfermedad de origen divino. Hay enfermedades que Dios las permite. Por ejemplo, el caso de Geis, él le cayó lepra. Pero esa lepra vino de Dios directamente. O sea, Dios permitió esa enfermedad. Entonces usted hubiera orado por Geis, hubiera hecho ayuno, oración, hermano, buscar los mejores hermanos y que mi hermano y Geis nunca se va a sanar porque esta enfermedad de origen divino. Entonces hay que tener discernimiento, hermano, cuál es el origen. Si es un demonio, echado fuera. Si es algo biológico, con la mano y el enfermo sano. Pero si eso lo está permitiendo Dios para atrás de una persona, hermano, no gastes saliva, no gastes palabras, porque esa enfermedad nunca va a salir, porque Dios dijo, hasta que te mueras, llevarás la ley. Pero para eso, ¿qué se necesita? Discernimiento de espíritu. Hermano, la suegra mía demoró casi como 40 años convertida, pero esa mujer siempre le gustó la música sonora matancera. Esa mujer cuando oía la música sonora matancera dijo que Burundanga le pegó a Bernabé y el otro le echó Burundanga en los pies. Hermano, le caían raquillas, se metía en el baño, hermano, a tirar. Pero el evangelio. Pero nunca pudo controlar ese aguijón. Esa debilidad. Le mandó una diabetes que la más bajita, hermano, cuando estaba bien era tenía 180, azúcar 280, y hermano, y esa enfermedad desplomó al momento que no le quedó aliento ni para discutir, menos para meterse en baño a hablar. El negrito del Matei, un año le pegó a Moquilaño, y la otra era esa mujer, hermano, ya vamos a ir a sonar, hermano, pero Dios la alineó, y gracias a esa diabetes se fue con el Señor tercero, porque si yo no hubiera esa hermano, hubiera tenido la salvación total, se lo hubiera llevado un montón de luz. Para orar hay que tener discernimiento de espíritu.
Entonces hemos hablado de palabra de ciencia. Discernimiento espíritu faltaría el don de palabra de sabiduría, que la dejemos para la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta en esta mañana? ¿Sabe, hermano, que a mí me da, o sea, me complace cuando la gente no aplaude? Los evangelistas tienen una forma, y eso de los evangelistas, hermano, y nosotros podemos criticar, hermano, que ¿cuándo aplauden? Hermano, usted ya asustó que no aplauden. Sí, el aplauso hace que usted confirme lo que se está diciendo, ¿verdad? Y es bueno que la gente aplaude. Y cuando la gente no aplaude, siempre hermano, aplaude, pero cuando la persona queda así, será mejor que la persona atienda a que esté aplaudiendo, porque muchas veces por estar aplaudiendo perdemos el hilo del mensaje. Y aplaudimos a todos, hermano, aplaudimos de una forma mecánica. Y una vez, predicando, ¿cuántos aplausos en Dios de este mundo? Bueno, y la gente pues aplaudir. ¿Y por qué lo están aplaudiendo? Porque usted no mandó. Yo voy a decir algo, no es malo aplaudir. Que nadie salga diciendo aquí que yo prohibí que aplaudir es malo, no es malo. Pero mejor, escucha. O sea, mejor diciendo. O sea, no entero, no esté aplaudiendo tanto, gloria a Dios, porque por estar aplaudiendo, hermano, el diablo nos mete el gol. Estamos pendientes más del aplauso de lo que el predicador está diciendo. Y aplaudo, ¿cuándo aplaudo? Y entonces el predicador tiró una verdad infalible. Jesucristo vino a la vida y viene en abundancia. Entonces la gente aplaudió. Pero el diablo dijo, bueno, también aplaudió. Hay cosas que se pueden aplaudir, pero otras se puede aplaudir. Pero como ya estamos mecanizados, siempre aplaudir. ¿Cómo usted va a aplaudir? Porque el diablo haya venido a matar. Eso no se aplaude, gloria a Dios. Pero todo lo aplaudimos. Y ya es como que algo de una muletilla y nos volvemos mecánicos, hermano, antes de aplaudir primero, escuchen, no sea que vaya a aplaudir el diablo, primero diciendo, antes de aplaudir. Los caballos por ahí tienen que la pezuña es caballo, no, para el caballo no tiene pezuña, tiene caja. Y aplaudieron la pezuña del caballo, que tiene pezuña el diablo. Bien, una pregunta en esta mañana. Hermano, si no hacen preguntas, yo sí le pregunto a usted, ¿en qué consiste el don de profecía? Tengo una pregunta, Gloria. Sí. Claro. Antes andaba buscando revelación. Hermano, y lo hice después. Se muere. Y que no es cierto, pero eso le ministra. Es lo más correcto. Porque hay sueños que son pesadillas, no son de Dios. En los pueblos, yo me crié en el pueblo la gente le pone a los sueños porque le atribuyen los sueños a la clase de comida que usted comió. O sea, si la comida es bastante dura, comió el sueño, la pesadilla es bastante dura, es bastante pesada. Si usted comía de pronto un pancito, hermano, tiene una pesadilla, pero más. En los sueños tienen eso, que le atribuyen la pesadilla al alimento que tú comiste en la tarde. Y allá en La Guajira hay un pueblo que se llama Puertecito. ¿Cómo se llama Puertecito? Ahí hay una loma. Además, y los guajiros siempre andan en 180, esa gente sí le está corriendo. Los guajiros le ponen el pedal del carro, hermano, y hacen cocarlo. La raya. Y ahí en esa, la lomita de Puertecita, hay muchos accidentes. Porque corren tanto y después la vuelta se... Ella ha habido varias cintas. Y una vez guajiro con un sueño que se había sentado, pero hermano, venía soñando con un yeso extra largo, que caben 11 personas. Esos yesos no le meten 4 y atrás 11 personas le meten yo, pero los yesos extra largos. Y venía hermano a 180 y se volvió en la loma de Puertecita y aquí dio 8 vueltas. Pero fue una pesadilla. Y
Dice el otro guajiro que está viendo ahí, y hubo muertos. Bueno, menos mal que comí fue gaseosa con pan. Y no hubo uno que muere. Hubiera yo comido una bandeja paisa con una bandeja paisa recalentada y agua de panela con limón, ahí no queda nadie vivo. Porque ellos relacionan el sueño con el ano que Dios revela. Un sueño no, Dios revela, gloria a Dios, la Biblia lo dice. Debemos tener discernimiento y orar para este estudio de Dios una vez. Bien, ¿qué es una palabra de ciencia? Bueno, si no contestan el dicho, empieza a gloria a Dios. Porque o lo entendieron todo o no entendieron nada. Dije, es una revelación y ahí gana la voz. Que no se sabía, y Dios te lo muestra a través de una palabra de ciencia, pero es una revelación mediante el espíritu, que es discernimiento de espíritu. De ciertos hechos están en la mente de Dios. Es una revelación. ¿Qué diferencia entre la revelación y la adivinación? Que ustedes saldrán adelante cuando la persona está adivinando. Si usted tiene un billete de mano, él está adivinando. Pero Dios no le pone a revelar esa cantidad de certeza. Que tiene el interior de mano, hay cosas que son ¿Qué diferencia entre la revelación y la adivinación? No, si no me la contesta, le pongo un 3. Aquí tiene el examen. ¿Quién da la adivinación? ¿Y quién da la revelación? ¿Cuál es la diferencia entre la adivinación y la revelación? La adivinación y el origen es el diablo. La revelación y el origen es de Dios. La paz, ¿sí? La revelación de la paz. En cambio, en la adivinación, hermano, es así como dice la hermana, hasta se puede morir. Otro don de revelación es discernimiento de espíritu. Está dentro del ciclo o la esfera del conocimiento. ¿Verdad? Todo lo que Dios ve, todo lo que Dios oye, todo lo que Dios sabe, están dentro de estos tres dones de sea natural, sea espiritual, sea del cielo, de la tierra, cualquier cosa Dios puede revelar a través de los tres dones de revelación. Pero hay otro don de revelación que es discernimiento de espíritu. O sea, Dios muestra a través del discernimiento de espíritu. ¿Qué diferencia entre el discernimiento de espíritu y el don de palabra de ciencia? Porque a veces lo confundimos. A veces el discernimiento de espíritu y dice, hermano, una palabra de ciencia, pero si usted observa mi palabra de ciencia, porque Dios te muestra algo que no está sucediendo en el mundo natural, sino en el mundo espiritual. Entonces hay que diferenciar cuándo es un discernimiento de espíritu y cuándo es la palabra de ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre el discernimiento de espíritu y la palabra de ciencia? En el caso de esto, Pedro, y esa vida, dice palabra de ciencia. Una palabra de ciencia. Sí, porque es algo natural. Es natural, hermano, una persona viendo una herencia y eso no estoy contando. Eso es algo natural. Si el diablo tenía la cual metía, pero eso fue algo natural. Ellos vendieron la herencia y eso pasa en el mundo natural. ¿Cómo le parece? Eso estaba operando en el mundo espiritual. Un milagro que mostró algo que también es, porque esa voz era espiritual, ¿verdad? Ahí no hubo una palabra de ciencia, sino discernimiento. Que una persona vaya allá para Calle Larga, y va en camino y hay una culebra, pues ya esperando el tiempo que pase. Bueno, hay una
pudiera en lo que tiene que llevar, eso es natural, hermano, es algo natural. Pero que Dios se lo muestre en una persona, eso sí es un milagro. Es un milagro que está mostrando algo que es natural, es una palabra de ciencia. Entonces el hermano dice, hermano, vamos a orar por un hermano que que está en peligro. O sea, ¿qué es el peligro? Algo natural, que es natural. Es milagro, es un milagro. Es algo natural. Pero la forma que el hermano refiere es un milagro. Y eso se llama palabra de ciencia. Algo natural que te lo muestra a través de algo que es sobrenatural. La palabra es algo sobrenatural, pero lo que te muestra es natural. Pero el discernimiento del espíritu es algo espiritual que demuestra algo en el mundo espiritual. Bien, ¿para qué sirve el don de discernimiento espiritual? ¿Cuál es el propósito? Para saber qué espíritu está moviendo en la iglesia, si es el lobo o es Dios. Para saber qué espíritu está moviendo, no para adivinar, sino para saber. Bien, de 1 a 10, ¿cuánto sería la calificación? Vamos a pronunciar el lunes. Pasar el examen. Bueno, vamos a 8 no, 7. Y no te discutan, entiendo que todo es como se va a ser como el de política, como es 1.000 pesos, 2.000, 3.000. Ocio. Allá en la inspección de policía política hay un profesor llamado Ocio, entre más hablaba más. Bien, vamos a orar, hermano, esta mañana. Para que Dios no los mande, yo sé, hermano, que la iglesia tenga. O sea, que lo podamos descubrir. ¿Okay? Para tú sabes que tiene, hermano, quién sabe que tiene quién. A veces lo tenemos, pero no sabemos qué tiene, no sé. De ahora en adelante, cuando Dios te habla, o te revela, hermano, la Biblia dice, creí por lo que hermano de este testimonio. Porque si tú lo hizo la primera vez, la segunda vez te viene con más sabiduría que tú vas puliendo el don. Si Dios te habla, hermano, habla. Precisamente creí por lo que si Dios te habla, hermano, habla también. Porque la próxima vez Dios te vuelve a hablar y vas como que cosechando. ¿A cuántas personas, hermano, Dios me había mostrado eso, pero no lo digo? Entonces, hermano, hablar en lengua. Pero hablar en lengua está dando un mensaje. Y Dios me dio un hermano, pero no me cayó. Después yo le interpreté más y Dios lo que le dije, ay hermano, yo recibí el mensaje, pero te caías, entonces yo le di la bendición buena. O sea, tú oyes que alguien está hablando en lengua y ponte de pie y traduce el mensaje. O siente que Dios está hablando, habla lo que Dios te diga, porque Dios te va a pulir. Pero a veces no callamos y lo vamos es escondiendo. Yo sé que aquí hay personas que tienen palabras de ciencia. Y yo sé que hay personas que tienen discernimiento espíritu. Vamos a ponerle el pie. ¿Qué vamos a pedir a Dios? Que Dios nos lo cura, gloria a Dios. Que Dios nos lo haga poner en práctica. Si fuera uno de estos hermanos que anhela sus dones, la iglesia anhelemos los mejores dones, pongamos el pie y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. En esta mañana te pedimos que la iglesia necesita de los dones espirituales. Porque es el equipo sobrenatural que Dios le da a la iglesia.